El día de hoy vamos a revisar los síndromes de desconexión en los animales y el hombre, segunda parte, de Norman Geschwind, donde se enfoca en las alteraciones de las funciones superiores en el hombre debido a los síndromes de desconexión. Se revisarán las agnosias, apraxias y otras alteraciones afásicas. La definición clásica de la agnosia se refiere a la alteración del reconocimiento sin que exista una perturbación de la sensación básica. Geschwind adopta parte de la división de las agnosias que propuso Lissauer y está de acuerdo en que las agnosias son trastornos asociativos. Lo que añade Geschwind es el análisis de cuál es el tipo de trastorno implicado y la explicación de los síntomas que han dificultado el análisis de estos trastornos. Los criterios clásicos de la agnosia son que la sensación básica está intacta y en caso de que hubiera una perturbación, esta no debe ser tan severa como para atribuirle la alteración del reconocimiento. También se establecen criterios para diferenciar entre una agnosia y una afasia. La agnosia se limita a una sola modalidad o a una clase dentro de una modalidad, mientras que la afasia no se limita a una sola. En la agnosia se cometen errores perceptuales y en la afasia errores lingüísticos. La persona con afasia es incapaz de nombrar los objetos que se le muestran, pero puede escoger la palabra correcta cuando se le dice. La persona con agnosia es incapaz de hacerlo. La percepción en la agnosia se encuentra distorsionada, mientras que en la afasia no. En la agnosia se es incapaz de mostrar el uso adecuado de los objetos, mientras que en la afasia esto no ocurre. Geschwind cree que estos criterios resultan inadecuados para diferenciar entre ambas alteraciones. Veremos un caso de Geschwind y Kaplan en donde se cuestiona si el paciente tiene un fallo en el reconocimiento o en la denominación. Este paciente presenta una dificultad para identificar objetos colocados en su mano izquierda. No obstante, es capaz de dibujarlo y escogerlo de un grupo de objetos con esta misma mano. Según los criterios clásicos, como la percepción se encuentra intacta, no se puede describir como una alteración perceptual. Geschwind interpreta esta alteración como resultado de la desconexión del área somática con el área del habla, por lo tanto coincide más como una perturbación de la asociación. En este caso, se pueden observar que algunos de los criterios clásicos de la afasia no coinciden con los observados en el paciente de Geschwind. Por ejemplo, su alteración se encontraba altamente limitada a una sola modalidad, incluso a una mitad de su cuerpo. No tiene errores por similitud del sonido, ni puede seleccionar la palabra correcta al escucharla. Este caso demuestra la ineficacia de estos criterios para distinguir entre la agnosia o la afasia. En otro caso, realizado por Geschwind y Fusillo, se cuestiona si el paciente tiene un fallo en la identificación o un fallo en la denominación de los colores. Este paciente presentaba una alexia sinagrafia y fallaba en la identificación de los colores. No tenía ningún problema con la identificación, emparejamiento y clasificación de los colores si estos se evaluaban por medios no verbales, como en la prueba de Ishihara de daltonismo. El paciente fallaba cuando tenía que hacerlo de forma verbal. En este caso, también sería más acertado decir que tiene una alteración en la denominación del color y no una alteración perceptiva. En la agnosia visual clásica, distintos autores afirman que se conserva la identificación visual no verbal,
mientras que la identificación verbal es perjudicada. Ese también es un caso donde falla la identificación o la denominación. Por ejemplo, en el caso de Lissauer, el paciente no identificaba los objetos, pero después, al decirle cuál era el nombre correcto del objeto, expresaba que sus ojos lo habían engañado y que esa era la razón por la cual no lo había identificado al principio. En estos casos, Geschwind menciona que el diagnóstico de agnosia visual se ha basado en las introspecciones del paciente sobre su propia enfermedad y por lo tanto se ha pensado que sufren de un trastorno perceptivo. Geschwind define las respuestas confabulatorias como los intentos del paciente de explicar la brecha que existe en su rendimiento actual, o lo que no puede entender acerca de su discapacidad. Por ejemplo, un paciente con afasia puede justificar que su garganta le duele y por esa razón tiene dificultades para hablar. Estas respuestas son de poca o de ninguna utilidad para el examinador, ya que no permite indagar acerca del mecanismo subyacente que produce la alteración. Estas respuestas suelen presentarse con frecuencia cuando se evalúan las dificultades sensoriales y causan mucha confusión. Todo depende si el examinador las reconoce como ciertas o no. Geschwind asegura que la mayoría de las agnosias clásicas son perturbaciones aisladas de la denominación, que son el resultado de desconexiones del área del habla, pero la presencia de estas respuestas puede llevar erróneamente a creer que se trata de un trastorno perceptivo. Las condiciones para las respuestas confabulatorias son las siguientes. Ocurren en la presencia de una alteración. Se presentan mayormente en las alteraciones de la conciencia y son menos marcadas en la presencia de una afasia. Geschwind añade una cuarta. Esta respuesta es más probable en la presencia de una afectación de la corteza o de las fibras de asociación que en lesiones de las vías hacia la corteza primaria sensitiva. Por lo tanto, las lesiones en el área de asociación del lado derecho son las que producirán con más frecuencia la respuesta confabulatoria, así como la discapacidad. Debido a que la vinculación del hemisferio derecho con el área del habla y con otras áreas dominantes del hemisferio izquierdo es más débil y se debilita aún más por las lesiones. Geschwind menciona que este enfoque puede contribuir a una mayor comprensión de algunos otros fenómenos que se producen con mayor frecuencia en las lesiones del hemisferio derecho. Ahora veremos las estructuras cerebrales implicadas en la agnosia. En el caso de la alexia pura sin agrafia, se suele lesionar la región calcarina izquierda y el esplenio del cuerpo calloso, causando una desconexión de la región visual con el área del habla. En la agnosia visual clásica se observan lesiones grandes bilaterales parieto-occipitales, y como no hay conexiones directas entre la corteza visual y la somestésica, entonces las conexiones visuales somáticas deben estar mediadas por la intervención de la corteza de asociación. En las agnosias de lesiones unilaterales se destruye la corteza visual izquierda. También suelen afectarse el esplenio del cuerpo calloso, la corteza de asociación en los lóbulos occipitales y parietales izquierdos y terminaciones del hemisferio izquierdo. El manejo de los objetos se ha utilizado como uno de los criterios clásicos para la agnosia visual, y como ya hemos revisado, no es sensible para separar los trastornos agnósticos apráxicos y afásicos. Esta alteración también suele ser resultado de la desconexión.
Este tema se retomará a lo largo del apartado de apraxias. La pérdida de las imágenes visuales también se relaciona con las agnosias. Perder la habilidad para describir una escena puede ser resultado de una desconexión de las áreas visuales del área del habla, y en ocasiones el fallo en dar una respuesta verbal no está relacionado con la pérdida de imágenes visuales. En este apartado, Geschwind desarrolla la teoría de los más simples tipos de apraxia, que se deben a las desconexiones de las regiones motoras de las áreas del habla y de las entradas sensoriales. Lippmann clasificó las apraxias en extremidades cinéticas, idiomotoras e ideacionales. En la opinión de Geschwind, esta clasificación era confusa y poco útil. Lippmann también explicaba que la apraxia era debido a lesiones en la región del giro supramarginal y de las lesiones del cuerpo calloso, muy similar a lo que afirma Geschwind, que las apraxias son el resultado de la desconexión entre las regiones visuales, somáticas y motoras del área del habla. Uno de los casos que destaca el autor sobre apraxias es el siguiente. El paciente podía escribir correctamente con la mano derecha, a pesar de tener un reflejo de agarre y una alteración piramidal en esta mano. Pero con la mano izquierda, la cual no mostraba ninguna alteración motora básica, le era imposible escribir, y cuando lo hacía, solo eran garabatos ilegibles. Al momento de darle una instrucción verbal, el paciente prefería usar la mano derecha. Con su mano izquierda podía sostener los objetos e imitar el movimiento cuando alguien se lo mostraba, pero por sí solo no podía realizar el movimiento con instrucciones verbales como «muéstrame cómo se usa un martillo». Los autores interpretan estas alteraciones de la mano izquierda como el resultado de la desconexión de la corteza motora derecha con el área del habla, lo que se comprobó en el estudio post-mortem al encontrar un infarto extenso en el cuerpo calloso. Entonces, la desconexión callosa en el hombre impide que el hemisferio derecho lleve a cabo tareas de lenguaje y tareas donde el estímulo proviene de áreas sensoriales no lingüísticas del hemisferio izquierdo. Geschwind menciona que el hecho de encontrar errores apráxicos y afásicos en la mano izquierda no coincide con el concepto clásico de que la afasia no podía limitarse a una sola extremidad. Por lo tanto, este criterio entre ambos trastornos también es poco sensible. Él menciona que es mejor especificar las combinaciones de estímulo-respuesta que fallan. En las apraxias de la región del giro supramarginal se suelen encontrar lesiones unilaterales profundas en esta zona. Esta lesión corta las regiones que van desde la zona de Wernicke hasta las regiones motoras, así como de la región visual a las regiones motoras. El patrón de las alteraciones es similar a las que hemos revisado en las apraxias debido a una lesión en el cuerpo calloso, excepto que estas son bilaterales, observando un peor rendimiento en la mano derecha. Los pacientes presentan un rendimiento pobre en el seguimiento de instrucciones verbales e imitación. La dificultad en la manipulación de objetos no es frecuente. La apraxia facial es la incapacidad para realizar movimientos de la cara y además es la alteración apráxica más común en las personas con afasia. Aquí el paciente realiza mal los movimientos faciales a la instrucción verbal. Puede fallar en realizar el movimiento o hacerlo incorrectamente, como abrir la boca cuando se le pide que saque la lengua.
Puede realizar los movimientos con una de sus extremidades para hacer la tarea, como apagar un fósforo con los pies o con las manos. Pueden repetir la orden o producir respuestas onomatopéyicas, como cuando se le indica toser, el paciente dice tos. Estos movimientos faciales se integran a través del cuerpo calloso. Y revisando casos como el de Hirschwin y Kaplan, donde el paciente no podía seguir instrucciones verbales con su mano o pierna izquierda, pero sí podía mover su cara bilateralmente, se sugiere que si el cuerpo calloso se encuentra dañado, los comandos faciales descienden unilateralmente a algún nivel del tronco cerebral donde el movimiento facial está integrado. Brevemente se menciona, a través de la observación de los pacientes, que la fascia de conducción suele mostrar una apraxia facial. Sin embargo, esta tiene un carácter muy diferente a la de la fascia de Broca. También se menciona que la fascia de Broca y la apraxia facial pueden variar independientemente, aunque la apraxia facial se ve más a menudo acompañada de la fascia de Broca. Para que una alteración de la marcha califique como una apraxia de la marcha, hay algunos criterios. Los movimientos de cuerpo completo del paciente deben ser pobres, tanto en el comando como en la imitación. Y estos errores no deben ser simples fallos de ejecución o de torpeza. Por el contrario, bajo ciertas condiciones como la estimulación somática, el paciente debe realizar perfectamente los movimientos de todo el cuerpo. Lo que Hirschwin destaca en esta sección es la preservación de los movimientos de todo el cuerpo de los pacientes con perturbaciones apráxicas, así como el mecanismo que puede ser la base de este hallazgo. En el caso de un paciente que tenía un glioblastoma en el lóbulo parietal izquierdo, presentaba una marcada apraxia bilateral de cara y extremidades, por lo que no podía realizar instrucciones verbales como haz un puño, y su movimiento no mejora con la imitación. Pasaba de una manera similar con el manejo de los objetos. No obstante, sorprendentemente, el paciente conservaba su capacidad para llevar a cabo movimientos de todo el cuerpo, siguiendo instrucciones como levántate, gira alrededor 2 veces y entonces siéntate otra vez. Hirschwin menciona que la preservación de los movimientos de todo el cuerpo no se debe a que estos movimientos sean más simples, y descarta la noción de que la apraxia de los miembros individuales debe conducir a la descoordinación de todo el cuerpo. Hirschwin le atribuye la conservación de los movimientos de todo el cuerpo a estructuras anatómicas diferentes de las que intervienen en los movimientos de los miembros individuales, como el conjunto de Turk o lo que ahora se conoce como el tracto corticoespinal anterior, el cual se compone de fibras no cruzadas que forman un pequeño haz en el tracto piramidal. En cuanto a otros movimientos bilaterales están los simétricos y los asimétricos. Hirschwin menciona que la integración del cuerpo calloso no es una condición para la ejecución exitosa de sus movimientos, sino que los actos bimanuales se harán mal debido a que en general el hemisferio derecho no aprende los patrones motores tan bien como el izquierdo. Cuando se evalúa el criterio de la comprensión, se suele interpretar que estos pacientes son afásicos, debido a que los examinadores confunden el fallo en la ejecución de instrucciones verbales como un déficit de comprensión. Pero es importante recordar que aunque la capacidad de llevar a cabo órdenes verbales indica una comprensión retenida,
Su ausencia no excluye la preservación de una comprensión excelente. Por último, revisaremos algunas alteraciones afásicas. La afasia de conducción, como su mismo nombre lo dice, es una afasia por desconexión. La diferencia más notoria está entre la habilidad de comprensión y la repetición. Mientras que se puede comprender de una manera excelente, no se puede repetir la palabra más simple. El mecanismo de esta afasia fue ampliamente explorado por Wernicke, quien destaca la importancia del fascículo arqueado. El estudio de Konorsky y colaboradores en la investigación de la falta de esta estructura en los monos esclarece la importancia que tiene en el ser humano. Geschwind se encuentra de acuerdo con que la lesión de esta estructura da como resultado la afasia de conducción. En la afasia de conducción se preserva la habilidad para repetir números. En ocasiones se observan errores, como cuando se le dice al paciente 3/4 y repite 3/4. Estos errores son diferentes a como se observa en la repetición de las palabras. El paciente tiende a sustituir otros números, pero rara vez produce respuestas parafásicas u omisiones. La explicación que da Geschwind es que esta repetición se lleva a cabo por medio de asociaciones. Esta repetición probablemente depende de que se encuentre un desvío alrededor del fascículo arqueado. En la ecolalia se presenta una marcada preservación de la repetición automática y una dificultad severa en la comprensión. Las condiciones para que se presente una ecolalia, según Goldstein, es que el área del habla y las conexiones entre ellas estén intactas. Esta integridad garantiza la repetición. Además, debe haber una lesión que aísle el área del habla de gran parte del resto de los hemisferios cerebrales, como una gran lesión parietal. El aislamiento de esta área no permite que el lenguaje sea comprendido por el área de Wernicke. Por lo tanto, el lenguaje no despierta asociaciones y se perturba el habla espontánea porque el área del habla no recibe información de ninguna otra parte del cerebro. Muchas gracias.